Mi nombre es Ana María, tengo 81 años y voy a contarte algo que tardé años en comprender. Algo que era demasiado orgullosa, que me daba demasiado miedo y, sinceramente, que me avergonzaba demasiado admitir. Porque admitirlo significaba aceptar que tenía un problema que no sabía cómo solucionar. Yo era la que llamaba todos los domingos, lloviera o hiciera sol. No importaba si había tenido noticias de ellos esa semana o no. No importaba si la última llamada terminaba conmigo hablando al vacío mientras ellos veían la televisión al otro lado de la línea. Llegaba el domingo y yo levantaba el teléfono como si fuera mi trabajo. Como si de faltar una sola vez todo fuera a desmoronarse. Pensé que eso era amor. Pensé que así era como se mantenía a la gente cerca. Estaba equivocada. Y me costó años de mi vida. Permíteme llevarte a una tarde de martes en noviembre, hace ya unos años. Estaba sentada a la mesa de mi cocina, la que está junto a la ventana que da al patio trasero, y la luz hacía ese efecto tenue y bajo que suele hacer a finales de otoño, donde se ve hermosa, pero ya no calienta nada. Acababa de colgar con mi hija menor, Ángela. Había contestado, lo cual ya era algo. Habíamos hablado quizás 6 minutos. Lo sé porque miré el reloj. Tenía que irse. Algo sobre pasar a buscar a Malik por la escuela. Algo sobre un asunto de trabajo más tarde. Algo. Siempre hay algo. Solté el teléfono y me quedé allí sentada en esa cocina pensando en la última vez que alguno de mis hijos había cruzado mi puerta sin que yo se lo pidiera. No podía recordarlo. Ni una sola vez, en años. Venían cuando yo llamaba. Venían cuando yo hacía que la ocasión fuera lo suficientemente importante como para que se sintieran culpables si faltaban. Venían porque yo orquestaba el momento, enviaba la invitación, preparaba la comida, creaba la razón. Si dejaba de hacer todo eso, no sabía qué pasaría. Así que nunca paré. Simplemente seguí llamando. Lo primero que intenté, y lo intenté durante mucho tiempo, fue hacerme más útil. Hay una voz en tu cabeza cuando tus hijos se alejan que dice, dales una razón para venir. Sé necesaria, sé imprescindible. Haz que sea imposible ignorarte. Así que hice eso. Horneaba cosas y se las mandaba en bandejas de papel de aluminio. Me ofrecía a cuidar a los nietos cuando Raquel tenía conflictos de trabajo. Llamaba a Marcos cuando oía un ruido en las tuberías, aunque sabía perfectamente que era solo el radiador asentándose. Me inventaba pequeños problemas que requerían su presencia. Y funcionó, brevemente. Marcos vino a revisar las tuberías. Raquel dejó a los niños un sábado por la mañana. Ángela pasó a recoger un bizcocho de maíz cuando pasó por mi calle. Pero esto fue lo que noté. Cuando venían por esas razones, en realidad no venían. Venían de la misma forma en que uno va a la oficina de correo, de manera decidida, eficiente y con un ojo puesto en lo siguiente que tenían que hacer. Arreglaban la avería, se llevaban la bandeja o recogían a los niños y yo intentaba retenerlos un poco más con una pregunta extra, otra taza de café, solo una cosita más. Y podía sentir cómo esperaban a que se abriera la puerta. Podía sentir cómo se les agotaba la paciencia. Estaba sobornando a mis propios hijos para que pasaran tiempo conmigo. Y ellos aceptaban el soborno y luego se marchaban de todos modos. Fue entonces cuando noté algo que no había querido ver. Mi hijo mayor, Marcos, serio, cumplidor, nunca dice más de lo necesario, tenía esa costumbre de mirar su teléfono cuando venía. Ni siquiera lo ocultaba, solo lo revisaba como quien mira el tiempo. Por rutina, como si mi casa fuera un lugar de paso, no un destino. No dije nada. Nunca decía nada. Esa siempre fue mi forma de ser, recoger los pedazos y seguir adelante. Lo segundo que intenté fue más honesto, al menos. Se lo pedí. Llamé a Ángela un miércoles por la noche y le dije directamente, quiero que nos veamos más. No porque pase nada malo, solo porque te extraño. Y lo decía de corazón.
cada palabra. El silencio de Ángela fue lo suficientemente largo como para que pudiera contarlo. «Mamá», dijo ella. «Claro que sí. Ya buscaremos un hueco». No buscamos ningún hueco. Esa conversación se repitió 3 veces más durante los meses siguientes. Distintos hijos, la misma conversación. «Te extraño. Quiero verte. Quiero que los niños me conozcan». Cada vez que lo decía, me sentía un poco más pequeña. Cada vez que decían que buscarían un hueco, lo decían en serio, lo creo, pero tener la intención de hacer algo y hacerlo no son la misma cosa. La vida va muy rápido cuando estás en medio de ella. Yo ya no estaba en medio de ella. Estaba en el borde, llamando hacia adentro. Intenté una cosa más después de eso. Dejé de pedir y empecé a programar. Envié un mensaje a la familia. Cena en mi casa. El primer sábado de diciembre. Yo cocinaré todo. Solo vengan. Pasé 2 días preparando esa comida. Hice las cosas que pedían cuando eran jóvenes. Los platos que enumerarían si les preguntaran por la cocina de su madre. Planché el mantel. Saqué los platos que solo salen en ocasiones especiales. Raquel vino. Teresa vino. Brevemente. Marcos envió un mensaje la mañana del sábado. Algo había surgido, lo sentía mucho. Ángela llamó cuando se suponía que debía estar cruzando mi puerta y dijo que todavía estaba a 1 hora de camino y que si todavía debía ir, y yo le dije que sí y nunca llegó. Cené con Raquel y Teresa esa noche. Raquel se fue antes de las 8. Teresa se fue antes de las 7. Estuve guardando comida en recipientes hasta las 11 de la noche. Lavé los platos buenos yo sola. Guardé el mantel planchado en el cajón. Me quedé en mi cocina a oscuras un buen rato antes de apagar la luz e irme a la cama. Voy a ser honesta, no dormí mucho esa noche. Me quedé allí acostada y pensé en mi madre, Rosa, y en la forma en que lo doblaba todo de la misma manera, con pulcritud y silencio, sin hacer que sus sentimientos fueran un problema para nadie. Pensé en cómo había pasado toda mi vida aprendiendo esa misma lección. Arréglatelas tú sola. No des problemas. Me las había arreglado tanto durante tanto tiempo. Y, de alguna manera, había terminado aquí, en una casa silenciosa, habiéndomelas arreglado tan bien que me había vuelto invisible. Esto va a sonar ridículo, pero tengo que contarlo. Unos días después de esa cena, estuve buscando mis gafas de lectura durante 20 minutos antes de darme cuenta de que las tenía puestas sobre la cabeza. Me planté frente al espejo del pasillo, me miré y dije en voz alta, «Ana María Carter, eres única». Y me reí porque no había nadie más para reírse conmigo y porque a veces eso es lo único que puedes hacer. Si mi memoria fuera una persona, la habría despedido hace años sin darle ni una carta de recomendación. Pero luego dejé de reír y algo se asentó en mi pecho que no era exactamente tristeza, ni era exactamente una decisión, sino algo a medio camino entre las dos. Dejé de llamar, no por enfado, no como un castigo. No hubo un gran momento en el que decidiera que esto era lo que iba a hacer. Fue más como si simplemente se me hubiera acabado algo. No el amor, de eso tengo de sobra, siempre tendré. Se me agotó ese tipo particular de esperanza que te hace marcar un número sabiendo que vas a dejar un mensaje en el buzón de voz. Llegó el domingo y no llamé. Me senté a la mesa de la cocina donde entra esa luz tenue y me bebí mi café mientras leía mi libro. Me quedé mirando a un cardenal posado en la valla del patio durante mucho rato, sin hacer nada más que ser rojo y estar vivo en medio del frío. Pensé en Eduardo, en la forma en que a veces se sentaba en ese mismo patio sin decir nada, simplemente presente, de la forma en que algunas personas están presentes, sin necesidad de llenar el espacio. No había pensado en eso en años. No llamé ese domingo, ni el siguiente. La ausencia se sintió enorme al principio, no pacífica, no justa, simplemente enorme.
como si hubiera quitado un muro de carga de la casa y ahora estuviera esperando a ver qué paredes se movían. Pasaron 3 semanas, 4. Seguí con mi vida. Tenía un compromiso los jueves. No diré mucho al respecto, salvo que me sacaba de casa y me recordaba que todavía era capaz de ser útil para alguien que no pedía mi utilidad por obligación. Una cosa pequeña, pero importaba. Caminaba hacia casa una tarde de frío, despacio, como camino ahora, y pasé por un jardín donde 2 niños jugaban en la penumbra, corriendo bajo los últimos rayos de luz. No hacían nada especial. Solo estaban ahí afuera en el mundo, ligeros y despreocupados. Y me quedé allí un momento más de lo necesario y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud, no por nada específico. Solo por tener unas piernas que aún me sostenían y ojos que podían ver a esos niños corriendo y porque el mundo seguía haciendo lo que siempre hacía, llamara yo a mis hijos o no. Caminé el resto del trayecto a casa y me sentí bien. No curada, solo bien. Ángela llamó un domingo. A las 6 semanas. Oí el teléfono y lo miré un momento antes de contestar, algo que nunca había hecho. Siempre contestaba al primer tono. Siempre. Para que supieran que estaba ahí. Para que supieran que podían localizarme. Esta vez esperé y luego atendí. Mamá, dijo ella. Ya no me llama mucho mamá. No desde que era adolescente. No he sabido nada de ti. ¿Estás bien? Le dije que estaba perfectamente. Se quedó callada un momento, de esa forma que hace Ángela cuando intenta descifrar qué es lo que siente de verdad. Siempre ha sido así. La más honesta de todos y la que más tarda en llegar a esa honestidad. ¿Puedo ir a verte? Dijo. Este fin de semana. Solo quiero ir a verte. No dijo, lo intentaré. Ni, ya te diré algo. Ni, buscaremos un hueco. Solo, ¿puedo ir a verte? Le dije que sí. Vino el sábado por la tarde. Malik estaba con ella, ruidoso y afectuoso, tropezando con las cosas como suele hacer. Y Ángela se sentó a la mesa de mi cocina, en la misma silla en la que se sentaba de niña, y hablamos durante casi 4 horas. No de nada urgente, no de problemas. Solo hablamos sobre su trabajo, sobre mi jardín, sobre una película que Malik quería ver y sobre si todavía hacía aquel guiso que ella recordaba. Me ayudó con los platos antes de irse y cuando me abrazó en la puerta no fue por cortesía, fue real. Me quedé en el umbral después de que su coche se alejara y sentí algo diferente en el pecho, no pesado, solo presente. De la forma en que se sienten las cosas cuando son de verdad. Raquel llamó a la semana siguiente. Dijo que había estado pensando en mí, que quería pasar a verme si no me importaba. Marcos vino una tarde sin avisar mucho y arregló el pestillo de la puerta trasera que yo tenía intención de mencionarle. No dijo mucho al respecto, solo notó que necesitaba un arreglo y lo hizo. Que es exactamente como él demuestra el amor, siempre ha sido así, solo que yo no había estado allí para recibirlo en silencio desde hacía mucho tiempo. No volvieron todos. Teresa sigue siendo Teresa, lo que significa que sé de ella cuando sé de ella. Antonio está lejos y siempre ha estado lejos en aspectos que no tienen nada que ver con la geografía. ¿He hecho las paces con eso? No del todo, pero lo suficiente. Lo que noté diferente en los que sí volvieron fue cómo venían, sin actuaciones, sin ceremonia, sin bandejas de papel de aluminio ni razones fabricadas. Ángela se sentó en mi cocina y se quejó de su trabajo. Marcos arregló un pestillo. Raquel vino una tarde y vimos la televisión juntas durante 2 horas sin apenas decir nada. Fue algo ordinario. Ese era el punto. Era lo suficientemente ordinario como para que pudiera seguir sucediendo. He pensado en por qué funcionó de la misma manera en que le das vueltas a algo cuando intentas entenderlo. Y creo que fue esto. Durante años yo había estado llenando cada silencio con mi propia necesidad. No de forma ruidosa, nunca fui de gritar, pero sí constantemente.
Cada semana, cada llamada, cada invitación, cada bandeja de comida en la puerta. Yo siempre estaba ahí, siempre estirando la mano, siempre asegurándome de que supieran que yo existía. Y cuando haces eso, la gente no tiene que buscarte. Ya estás ahí. Eres el paisaje de fondo. Eres la cosa que siempre ha estado y siempre estará y que no necesita nada porque nunca dice que lo necesite. Cuando me quedé en silencio, algo cambió en el espacio que nos separaba. De repente ya no podían darlo por hecho. No podían contar con las llamadas del domingo. No podían asumir que yo estaba bien, que me las apañaba, que no hacía falta preguntar. El silencio me hizo real ante sus ojos otra vez. No un rol, no un mueble, una persona que podría algún día no estar allí. No lo hice con crueldad. No lo hice para castigar a nadie. Lo hice porque no podía seguir fingiendo que el esfuerzo era mutuo cuando no lo era. Y en algún lugar de esa honestidad sencilla y privada, algo cambió. Tengo 81 años. He criado a 6 hijos. He tenido trabajos que me desgastaron las manos y he guardado silencio en habitaciones donde debería haber hablado y he pasado décadas asegurándome de que nadie viera cuando estaba sufriendo porque eso era lo que se hacía, lo que se esperaba de una. Sigo siendo esa mujer. Esa parte no desaparece, pero también soy alguien que ha aprendido tarde, despacio y a veces con dolor, que no puedes obligar a la gente a estar cerca a base de amor. Solo puedes ser alguien que valga la pena tener cerca. Y a veces eso significa estar lo suficientemente quieta, lo suficientemente presente, lo suficientemente real, como para que los demás tengan espacio para encontrarte por sí mismos. Hay algo por lo que estoy agradecida y que no esperaba sentir. Estoy agradecida por los años en los que llamé, incluso por los que me pasaron factura, porque me mostraron lo que estaba haciendo. Y estoy agradecida por los años transcurridos desde entonces, los silenciosos, en los que aprendí a sentarme en mi cocina con la luz tenue de noviembre y no necesitar que nadie cruzara la puerta para que ese momento fuera suficiente. Sigo aquí. Mis hijos siguen viniendo, los que vienen, y a los que no, los amo desde donde estoy. No lo es todo, pero es real. Y lo real siempre ha valido más para mí que la apariencia de las cosas. Gracias por sentarte aquí conmigo un rato. Si quieres volver, aquí estaré. Es todo lo que puedo decirte. No me voy a ninguna parte todavía. Cuídate, sea lo que sea que eso signifique para ti.